Hola, buenos días. Día 14, martes, luego de Consejo de Ministros. Hemos retrasado un poquito a ver si se decía algo interesante. Realmente lo más interesante de la rueda de prensa del Consejo de Ministros ha sido los balbuceos de la portavoz del Consejo, que demuestra una profunda, hay que decirlo así de claro, una profunda incapacidad de comunicación. No sabemos por qué han elegido a este personaje, se ha liado con cifras, ha llegado a decir incluso que la ayuda a los autónomos era de 11 millones, sí, 11, no 11.000, para luego decir, no, 7.000, de los cuales 7.000, y dices, oiga, pero si no sabe ni leer, se ha pasado todo el rato leyendo, y cuando ha llegado el momento de las preguntas, pues respondía por los cerros de Úbeda. Le han preguntado 20 veces, por ejemplo, si en la mesa de negociación Sánchez solo estaría para la foto, porque ha dicho que irían en una primera fase Sánchez y Aragonés, y luego los técnicos, alias los ministros, y se ha negado a contestar todo el rato, le han reiterado. Lo dijimos, tenemos un gobierno de medio pelo y esta semana iba a ser la semana de las dificultades porque no puede llegar a todo. En la comunicación Sánchez, que por cierto tampoco llega, y ha perdido a todas las grandes espadas, llamémoslo así de claro, que les tocaba enfrentarse a la realidad. Y ahora, poco más que leer la política de Sánchez y no les saquen de ahí. Recordemos, por ejemplo, que ayer pasó una anécdota curiosa. El director de la Guardia Civil fue a una rueda de prensa en algún lugar, quiero recordar, de Aragón, y una condición era que no habría preguntas. Imagínense, si en una reunión incluso local no permiten las preguntas, imagínense en la propia Moncloa, que las escuchan y contestan lo que quieren. Es como aquello que hizo, recuerden, el presidente Sánchez cuando fue a Estados Unidos, que fue a una cadena televisiva y tenía las respuestas totalmente preparadas, diera igual la pregunta que fuera. Todo eso además en el día que, como hablamos, se habla de la mesa de mañana, donde ha habido movimientos durante el día de hoy. La mesa se ha matizado repetidas ocasiones que es entre gobierno y gobierno, entre gobierno y govern, para decirlo así de claro, y a la pretensión de Junts per Cat de colocar a dos presos, a dos personas de la cárcel, el gobierno de Aragonés en Cataluña se ha negado. Recordemos que Esquerra y Junts per Cat están en coalición, por llamarlo de alguna manera, están en un acuerdo, y parece que estos temas hacen que la tirantez sea cada vez mayor. Esquerra sigue apostando para apoyar al gobierno, recordemos, la única vez en la historia Esquerra que está gobernando, para dejarlo claro, y tiene que colocar mucha gente, no vamos a decir nada nuevo, y claro, no pueden permitirse quedar fuera. Junts sigue provocando, sigue intentando llevar a una situación complicada, y veremos mañana si se produce esa foto solo del presidente o el presidente se sienta en la mesa, porque parece que todavía no está claro ese tema, y cuando ni las premisas están claras es que realmente algunos van a esa mesa sin saber exactamente a qué van todavía. Sin lugar a dudas, semana que se complica, semana que se va a poner cada vez más intensa. Mañana, recuerden, el tema de la mesa, vamos a ver qué formas tiene la mesa, vamos a ver si al final tendría razón Iceta, y esto es como Vietnam, en algún concepto u otro, porque se está discutiendo cosas que parecerían básicas y elementales. Hay pocas voluntades, por mucho que se diga lo contrario, y hay mucho pánico a escuchar lo que pida uno y lo que deje el otro de ceder. Muchos intereses por el medio. A Cataluña no le importa un huevo a ninguno de los dos. A unos les interesa mantenerse en el cargo, el caso de Sánchez, y a los otros, de Esquerra, aunque no se lo crean, también le interesa solo mantenerse en el cargo. Los catalanes les da igual. Si han de montar un cirio lo montan, y si luego hay inocentes, tontos o cándidos que los votan, allá ellos. Porque al final todas las situaciones acaban saliendo de una manera u otra, y hemos dicho que el gobierno de medio pelo, este gobierno de mediocres, de gente que es incapaz incluso de dar una rueda de prensa sin leer el patrón y equivocándose en la lectura como la portavoz del gobierno, pues acaban teniendo sus consecuencias, y tenemos ejemplos claros en los frentes judiciales. Pendientes todavía del tema del cese de los Cobos, de la audiencia, a ver qué decide, que parece que va a decidir que el cese de los Cobos fue ilegal, con lo cual nuevo problema para Marlaska. Pero como decíamos hoy, el problema de Marlaska no es tal, porque no hay nadie que quiera aceptar el cargo del ministerio, porque lo que supedita en ese cargo es a ponerse por encima, por ejemplo, de los cuerpos como el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, y de incluso pasarse la ley por el forro mientras sea mantener al presidente de cualquier manera. Y aceptar eso, hombre, solo lo puede aceptar algún miserable, porque si no, no se entiende que nadie pueda aceptar una situación como esa. Y esa es la realidad
que se ve. Las cosas se van rompiendo poco a poco e incluso tenemos cosas de detalles, que no son tanto judiciales, pero sí que son políticas. Por ejemplo, leemos que hay 6 comunidades que rechazan la intención del gobierno de suprimir los exámenes de recuperación para la ESO. Por ejemplo, el País Vasco dice literalmente que no lo va a aplicar. Son de esas cosas que uno no acaba de entender y se suman más cosas al tema de la mesa de mañana. El juez García Castejón, por ejemplo, procesa a 13 de los miembros de los CDR, según el auto que se acaba de conocer, por pertenencia, ojo, a organización terrorista. Con planes supuestamente, indica el auto, para ocupar el Parlamento catalán. Todo, según parece, ordenaba a un supuesto CNI catalán. Esto es para echarse unas risas, pues con esa tropa es con la que se va a reunir el presidente mañana, Pedro Sánchez. Realmente estamos en una situación casi de histerismo. Uno entiende a la portavoz del gobierno que no sepa dónde está, porque hay que tener muchas tablas y para decir ciertas cosas, que eso parece lo tiene bastante poca vergüenza. A todo esto, además, en el frente judicial se une el tema de Gali, que cada vez se complica más. Recordemos la declaración ayer del jefe de gabinete de la ministra González Laya, donde prácticamente decía de que él era un mandado, que se lo había dicho la ministra y que le había dicho que silencio, no lo expliques, que nos estamos metiendo en un marrón. Pues según parece también observó que la jefa de gabinete de la vicepresidenta Calvo daba unas instrucciones parecidas. Las acusaciones no se van a quedar ahí, van a pedir la imputación de la ministra Laya, veremos qué decide el juez, exministra Laya, y la declaración también de la jefa de gabinete de Carmen Calvo y seguramente de la propia Carmen Calvo. Veremos dónde acaba esta historia. Si decidió Calvo, algunos creemos que Calvo es incapaz de decidir estas cosas, más que nada porque le van grande y no sabe ni de qué va el tema, o fue una orden directa del propio Pedro Sánchez. Se va a complicar el tema. Fíjense el detalle curioso. Ni Laya ni Calvo serían ahora, a día de hoy, aforadas. Y es un detalle que puede parecer minúsculo, pero no lo es. Es decir, es un detalle importante, porque hace que se avance la investigación hasta seguramente llegar a algún momento donde las cosas puedan cambiar. Se va a poner interesante. El juez de Zaragoza, lo hemos dicho, es un juez con constancia, y en estos temas judiciales es muy importante la constancia, y vamos a ver si esa constancia nos lleva a nuevas sorpresas en todo este tema. Recordemos que, por cierto, la operación contra los CDR en Cataluña se llamaba, curiosamente, Operación Judas. ¿Qué vamos a decir? Quien pone los nombres a veces de este tipo de operativos, creemos entre nosotros, debe ser un cachondo mental, porque da más pistas con el nombre que con otra cosa. A todo eso, el gobierno quería hoy de estrella el tema de requisar los beneficios de las eléctricas por decreto ley y subastar la energía, pero con todos estos temas pues parece que se le vuelve a complicar el día. Es decir, curiosamente, la luz existe, está en máximos, sube 20 euros el kilovatio hora, 20 euros en un día, se va a los máximos mañana, y el gobierno sigue haciendo medidas que, por mucho que explique a la rueda de prensa de que van a afectar de inmediato a los consumidores, está claro que decisiones como estas llegarán al bolsillo de los consumidores, como mínimo se está hablando en Semana Santa del año que viene. Engañan, mienten. Una cosa que sí que podría haber tocado la factura de forma inmediata a todos los españoles, hubiera sido algo tan sencillo como, señores del Consejo de Ministros, reducir el IVA de la luz del 21 al 5, como hay en algún país, al 6, al 7. Hubiera bajado un 10% la factura, pero eso, claro, no lo pueden tocar, porque si no, ¿cómo irá el presidente en el Falcon? ¿Cómo irán la mayoría de ministros en el avión privado? Que es una auténtica vergüenza, por cierto, y animamos a todo el mundo a preguntar al portal de transparencia, que algún día esperemos se despierte, porque están todavía también en el knockout, digamos, del combate de boxeo, totalmente desplazados y fuera del hogar, demostrando una impresentabilidad total y una poca profesionalidad total, los profesionales si existen en ese portal, y donde habría que preguntarles cuántos ministros usan aviones privados y con qué fin. Porque nos sorprende, por ejemplo, ver a Yolanda Díaz haciendo giras para fomentar su candidatura con el avión privado de todos. Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera. ¿No será que no hay vuelos regulares o hay el tren para ir de una localidad a otra? Porque incluso haciendo números, imagínense que ustedes tienen
los precios especiales que debe tener el Ministerio, que creemos que en muchos casos son gratuitos, para viajar, por ejemplo, de Madrid a Barcelona en AVE, 2 horas y cuarto, y piensen, coger el coche para llegar al aeropuerto de Torrejón, de allí levantar el avión, aterrizar en el Prat, coger el coche para tal, seguramente tarda más tiempo. Y obviamente mucho más dinero. Estamos hablando que la hora de un avión de este estilo se mueve entre 5 y 8.000 euros. Y obviamente unos billetes de AVE, aparte de que te lo regalen o no la compañía Renfe por ser ministros, que eso sería otra historia, pero sí que tienen esos descuentos, por ejemplo, los diputados, con lo cual entendemos que los ministros también, pues sería mucho más cómodo y mucho más económico para los españoles. Estamos hablando de gastar 0 o gastar 10.000, y sobre todo por unos actos de partido, que es lo que está haciendo Yolanda Díaz. Yolanda Díaz le ha salido rana al presidente, creía que era la tonta a la que podía aprovecharse. Muy inteligente tampoco es, hay que decirlo todo claro, porque uno la ve a la legua. Alguien que se ha dedicado toda su vida política a trepar, a machacar al de al lado. Nos recuerda en cierta manera al propio Sánchez, que en el momento que se aposenta en algún lugar no duda en acuchillar a todos aquellos que le han ayudado. Y eso acaba creando algo muy elemental que se llama la soledad del liderazgo. Y si sumas que Sánchez precisamente de liderazgo tiene poco, pues se nos complican los días y la semana se nos pone todavía más interesante. Muchos frentes abiertos. Hoy comentábamos en plan irónico con algunos compañeros, digámoslo así, que prácticamente cada diario de este país, sea prostituido o no, tendría para un tema que sería portada en un mes diferente del año, la luz, Gali, lo de los cobos, lo de la requisación de los beneficios eléctrica, la incapacidad manifiesta de la portada de gobierno. Todo eso en cualquier medio daría para una jornada entera de prensa y de tertulias, pero fíjense, nos viene todo de golpe y al final eso simplemente quiere decir una cosa, que este gobierno ya no hace nada ni meridianamente regular. Todo se hace mal, todo se precipita. El dulce septiembre, por cierto, hoy nos han enviado de regalo unos dulces súper apetecibles, hemos puesto la foto en Twitter. El dulce septiembre cada vez se está confirmando más. Creíamos que no sería una velocidad tan grande, pero los acontecimientos desbordan en cierta manera y hay que estar muy pendiente, casi al minuto, de todo lo que pasa. Lo que hace una hora no era noticia, al cabo de una hora es noticia. Y el ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, en el tema de la mesa de negociación. Hace una hora salía de que se había forzado a que vinieran 2 expresidiarios, Sánchez y Turull, y al cabo de una hora el presidente de Cataluña, del Govern, ha dicho que no, que es una cosa de Govern a Govern. ¿Qué ha habido entre medio? ¿Llamadas del gobierno al Govern? Seguramente sí. ¿Qué planteamientos ha habido? Seguramente que el gobierno ha dicho que no iba a ir a esa reunión si venían esos personajes. Esquerra ha visto de que eso hubiera significado solamente el fin de su discurso y se agarra como sea a intentar mantenerse a las riendas del gobierno catalán porque sabe que ha de colocar a mucha gente, y esto va de eso, no se engañen. Los políticos actuales están más para colocar a los amigos, y en el caso catalán obviamente a la familia, que para solucionar los problemas de los ciudadanos. Y nadie dude que en el caso del gobierno de la Moncloa funciona de una forma muy parecida. Como siempre, en el Patreon del canal La Transferencia vamos a estar muy atentos al día de hoy. No deje de ser el segundo día de la semana, de esta semana que va a ser muy intensa, de esta semana que sin lugar a dudas confirma que el dulce septiembre está aquí y cada vez más dulce e incluso sabroso. Nos emplazamos, si no hay ninguna novedad urgente, a la noche, en el programa de la noche. Como siempre decimos, seguimos.